Seguimos. Bien. Supongo que ya se tomaron un cafecito. Con respecto a la tensión o presión, hay cuestiones que determinan el valor. No estamos hablando, ojo, una cosa son los determinantes de la presión y otra cosa es factores que influyen. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Esto que vamos a mencionar ahora es independiente a la edad y independiente a otros estados que tienen que ver con factores que influyen en cambios en los valores de tensión arterial, de tensión o presión arterial. En primer lugar, la acción de la bomba cardíaca, lo que se llama el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un término que van a ver con mucha precisión en segundo año y que habla de la capacidad que tiene el corazón de eyectar sangre a una determinada velocidad y volumen en un determinado tiempo, ¿sí? Eso también es muy dependiente de la presión. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se eyecta con una fuerza mayor, tiene mayor capacidad de llegada a órganos de manera distal que si estamos hablando de una presión menor. Y vuelvan a imaginarse otra vez la manguera de riego, ¿sí? A ver, yo tengo la manguerita de riego y si la canilla se abre poco, ¿cómo va a caer el agua? La abro más y se va a eyectar más lejos, va a llegar a regarme las plantas que están enfrente. De la otra manera me voy a regar los zapatos. Hay muchas cosas que influyen, que tienen que ver, que son determinantes para que justamente ese líquido pueda llegar más lejos o no. Y uno de ellos va a ser la capacidad de fuerza que tenga el corazón para contraerse y eyectar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Imagínense, no es lo mismo que el corazón haga esto, que haga esto, ¿sí? Que se contraiga con poca fuerza. Si se contrae con poca fuerza, la sangre no va a poder ser eyectada con mucha potencia y no va a poder llegar a órganos distales. Hasta ahí llegamos y no me voy a meter mucho más lejos con el tema de lo que es gasto cardíaco porque ya es meterse con temas que tienen que ver con, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, es decir, aquellas enfermedades que hacen a la pérdida de la capacidad de función del corazón como bomba contráctil o como bomba hidráulica. Si el corazón no se contrae, la sangre no puede eyectarse con fuerza a los órganos distales. A eso medianamente nos referimos cuando hablamos de gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica, bien, vasoconstricción, miren cuántos términos interesantes que tenemos acá. Vasoconstricción, vasodilatación, elasticidad y permeabilidad de las arterias. Es decir, no solamente la fuerza con que la sangre llega a todos los tejidos va a depender de la capacidad del corazón de eyectarla con potencia, sino que también va a depender del calibre de los vasos sanguíneos. Recuerden lo que mencionamos en las diapositivas anteriores con respecto a la manguera finita y la manguera más ancha, ¿sí? Es decir, la firmeza y el calibre y la distancia entre las paredes de un vaso sanguíneo de menor calibre o de mayor calibre. Cuando hablamos de los términos vasoconstricción y vasodilatación, bien lo dice la palabra, vaso habla de vasos sanguíneos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de las arterias. Los vasos sanguíneos pueden ser venosos o arteriales, pero vamos a hablar de las arterias, que son las que reciben la sangre oxigenada y es a través de las cuales nosotros vamos a obtener el valor de presión arterial, sistólico y diastólico. Si hablamos de vasoconstricción, habla de constricción, contraer, ¿sí? Los vasos sanguíneos están contraídos, las arterias están achicadas, contraídas, angostadas. Por lo tanto, con la vasoconstricción, ¿qué se les ocurre que puede pasar con la sangre? La presión con que la sangre va a recorrer esos vasos sanguíneos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la luz es mucho más chiquitita. Imagínense, manguera chica, se eyecta el agua para regar las plantas con mayor distancia y con mayor fuerza, con mayor presión. En cambio, si los vasos sanguíneos están relajados y
dilatados, por eso se habla de vasodilatación, la sangre atraviesa las paredes y es eyectada con menor fuerza, porque tiene más espacio que recorrer y eso hace que pierda fuerza en su interior, pierda caudal en su interior. Bien, entonces, hay situaciones, ustedes dirán, ¿y qué te lleva a la vasoconstricción y a la vasodilatación? Ya hablar de qué situaciones llevan a la vasoconstricción y a la vasodilatación es meternos en lo que es clínica, ¿sí? O sea que van a tener que esperar eso, para eso van a tener que esperar hasta segundo año. Pero sí podemos decir que hay situaciones que llevan a la vasodilatación o a la vasoconstricción, como por ejemplo, el calor excesivo, ¿sí? Habrán escuchado hablar ustedes de personas que con un día de 40 de térmica sienten que están flojos, sienten que se desmayan. Y en parte, ¿por qué se debe eso? Más allá de que puede estar asociado a pérdidas hídricas, a alteraciones de los electrolitos, a la deshidratación. Tiene que ver con la vasodilatación, es decir, la relajación de los vasos sanguíneos, sumado también a las pérdidas hídricas que hacen que se pierda el volumen dentro de los vasos sanguíneos. Entonces la presión cae y ¿qué sucede? La sangre no llega a los órganos distales, entonces no alcanza a regar todos los órganos, entre los cuales se encuentra uno, el cerebro, que si recibe poco volumen de sangre va a comenzar a funcionar mal, porque el cerebro, como todo órgano del cuerpo, es dependiente del oxígeno y los nutrientes que la sangre le lleva para poder funcionar. Bien, situaciones de vasoconstricción, por ejemplo, el frío excesivo. Ejemplos de vasoconstricción, bueno, un día de muchísimo frío, probablemente ustedes van a experimentar que difícilmente ustedes sienten que se desvanecen, porque precisamente los vasos sanguíneos van a estar más contraídos. ¿Para qué? Para que la sangre fundamentalmente circule dentro del cuerpo y circule discrecionalmente por los tejidos periféricos para mantener el calor. Otra cuestión que determina la tensión o presión arterial, el volumen de sangre. Obviamente que la cantidad de sangre que circula dentro de los vasos sanguíneos va a determinar la fuerza a través del cual recorre la sangre todo el circuito arterial. Si hay poca sangre, va a haber poca presión de sangre porque hay poca cantidad de líquido circulando por los vasos sanguíneos. Y si hay mucha cantidad de líquido, obviamente que la presión va a subir. Ejemplos: hipovolemia. Hipovolemia es un término que refiere a hipo, es bajo, poco, y volemia habla de sangre, ¿sí? Poca cantidad de sangre. Ejemplo, una hemorragia. Una persona que ha tenido un evento hemorrágico y ha perdido muchísima sangre, va a producirse el fenómeno que se llama hipovolemia. Va a tener menos sangre circulando y por lo tanto ese corazón no tiene que bombear. ¿Qué va a bombear si perdió? Supongamos una persona que tuvo un accidente y perdió 2 litros de sangre. ¿Qué va a bombear? Si nosotros tenemos aproximadamente entre 5,5 y 6 litros en nuestro cuerpo y perdimos 2 litros, ese corazón no tiene que eyectar, no tiene que bombear, porque no hay suficiente cantidad de líquido en un circuito que es cerrado. Recuerden que el circuito intravascular por donde circula la sangre es un circuito cerrado, ¿sí? Es un circuito que no tiene entrada y salida permanente de líquidos. La sangre, nosotros no eliminamos sangre ni nos entra sangre por ningún lado. La sangre la tenemos en nuestro cuerpo y va a recibir líquidos y va a recibir nutrientes. Todo lo que recibe lo va a recibir a través de la nutrición y de la hidratación de forma gradual. Y la sangre no se pierde, se modifica y se descompone, va produciendo diferentes procesos de descomposición, por ejemplo con los cambios, con las renovaciones celulares, pero son todos procesos internos. Nosotros no estamos eliminando sangre por ahí, ¿sí? Es un circuito cerrado. Por lo tanto, las situaciones en las que tenemos poca sangre dentro de los vasos sanguíneos o mucha sangre o mucha agua, ¿sí? Por ejemplo, ustedes escucharon hablar del tema de la sal y las personas con hipertensión,
en las que se recomienda que una persona que sostiene valores de presión elevadas no ingiera cloruro de sodio, no ingiera sal en sus comidas. ¿Por qué es eso? Porque el sodio es el cloruro de sodio es una sal que el compuesto sodio tiene una afinidad con la molécula de agua. Entonces lo que hace es atraer agua y lo que produce es retención de agua dentro del compartimiento de los vasos sanguíneos, dentro del compartimiento intravascular. Esto que estamos hablando ahora del sodio lo vamos a ver con mucho detalle en el segundo cuatrimestre, lo van a ver conmigo casualmente, cuando hablemos de medio interno y de lo que pasa con unas partículas con carga eléctrica que se llaman iones y cómo mueven los líquidos de un lado a otro. Bueno, hay situaciones en las que puede sobrecargarse la persona de agua, ya sea por ingesta excesiva de sodio o porque haya recibido una mayor cantidad de líquido por una vía. Supongamos que tiene colocado un catéter y a través de ese catéter le están administrando fluidos a través de un plan de hidratación parenteral, mal llamado suerito. Si el volumen es excesivo, se va a producir una sobrecarga hídrica, porque se está recibiendo adentro de la luz intravascular mucha cantidad de agua, mucha cantidad de líquido, y eso lo que va a hacer va a aumentar el volumen intravascular y consecuentemente va a aumentar la presión dentro de la luz, dentro de los vasos sanguíneos, porque hay más cantidad de líquido, ¿sí? Bien, y por último la viscosidad de la sangre. Modificaciones del hematocrito. El hematocrito es un valor de laboratorio que determina la proporción de glóbulos rojos o eritrocitos en relación al plasma. Ustedes habrán escuchado por ahí, fulanito de tal está con la presión baja porque está anémico. A ver si escucharon esa. Y seguramente habrán escuchado por ahí que la persona que está anémica es una persona que tiene un bajo recuento de glóbulos rojos, entendiendo que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Glóbulos rojos que son responsables del transporte de oxígeno en la sangre. Los glóbulos blancos son responsables de la inmunidad, de la defensa, y las plaquetas, a grosso modo, responsables de la coagulación. Son responsables de muchas más cosas, pero bueno, lo vamos a sintetizar así. Aquellas personas que tienen un recuento de glóbulos rojos o eritrocitos bajo, va a tener la sangre más licuada, por decirlo de alguna manera, menos viscosa, porque los glóbulos rojos ocupan un espacio dentro de la sangre, ¿sí? Nosotros a la sangre la vemos fluida, pero si la miráramos en un microscopio, lo que vamos a ver es líquido, el plasma sanguíneo, y dentro de ese líquido vamos a ver los elementos formes de la sangre, que son pequeñitos, que lógicamente a simple vista parece todo líquido, pero en realidad son elementos que tienen un tamaño y que le producen viscosidad a la sangre, le dan una consistencia. La sangre no es como agua. Ustedes fíjense que la sangre tiene cierta viscosidad, es pegajosa, no es totalmente líquida. Bueno, eso es dependiente de que en su interior tiene elementos formes, no es todo líquido, ¿sí? No está en estado completamente líquido. Hay cosas que ocupan un espacio, que le dan viscosidad. Entonces, cuando hay poca proporción de glóbulos rojos, la sangre está más diluida, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto es una sangre que tiene menos capacidad de oponerse a la resistencia de las paredes arteriales. Bien, vamos ahora al gran problema de los estudiantes de introducción a la enfermería con respecto a los valores. Bien, existen diferentes escalas, ¿sí? La escala de la izquierda es la escala que habitualmente se utiliza en cardiología para determinar cuál es el valor óptimo, normal y diferentes grados de hipertensión. Cuando hablamos de valor óptimo, el valor óptimo es de 120 de sistólica y 80 de diastólica. Pero cuando decimos óptimo, no significa que todas las personas tengamos que tener 120, 80. De hecho, yo en este mismo momento probablemente tenga 110
60 o 110/70. Ustedes me ven acá y estoy vivita y coleando hablando con ustedes. Entonces, cuando hablamos de óptimo, significa que es el valor ideal. Pero existe lo que se llaman rangos, ¿sí? Cuando ustedes vieron con el profesor Grimald pulso, el profesor Grimald seguramente les comentó, habrán escuchado que habló de un rango. ¿Cuál es el valor normal esperable de pulso en una persona, de frecuencia del pulso? Y se habla de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Eso es un rango. Es decir, entre 60 a 80, todos los valores que se obtienen dentro de esos dos límites de valor son valores esperables. Yo puedo decir que el valor óptimo de pulso es 75. Pero si yo tengo 70 o si tengo 90, estoy dentro de lo normal. Con la expresión pasa exactamente lo mismo. Se habla de óptima 120-80, pero existe un rango para los valores inferiores, para lo que es hipotensión, y un rango para los valores de hipertensión, es decir, los valores por debajo de 120 y los valores por encima de 120. Por debajo de 120, el rango de normotensión es de 100 a 120 de sistólica y 60 a 80 de diastólica. Quiere decir que una persona que tiene 100, 60 de presión o tensión arterial está normal, no está hipotensa, ¿sí? Está dentro del rango de la normalidad. Ahora bien, ese rango va a depender de su historial de presión. Si esa persona habitualmente tiene valores de sistólica de 140 o 150 milímetros de mercurio, es decir, estamos hablando de un hipertenso, y valores de diastólicos de 90 o de 100, y de pronto presenta 160, para esa persona ese valor va a ser hipotensión. ¿Por qué? Porque en su historial de presión, ese valor no es que es el que habitualmente tiene. No es un valor para tomar medidas, pero es un valor para controlar, para vigilar, porque siempre ese valor va a estar supeditado al historial de la persona. De la misma manera, con ambos valores sucede exactamente lo mismo, pero es importante saber cuál es el límite a partir del cual nosotros no negociamos. Si yo tengo una persona que tiene 80 de sistólica, ¿sí?, y 40 de diastólica, eso no es negociable. No importa el historial que tenga, si es hipotenso, no importa. Ya estamos hablando de un valor que no es compatible con la vida, que no es fisiológico. Puede haber excepciones, puede haber personas que tengan un historial de valores acentuado o marcadamente bajos, puede ser, pero convengamos que estamos muy límites. Yo conozco, por ejemplo, personas que mantienen valores de, por ejemplo, 90-60, 90 de sistólica y 60 de diastólica, o 90-50 o 80-50, son valores de hipotensión, y esta persona, cuando le tomo la presión, está perfecta, me está hablando, se mueve, etc. Pero bueno, esta persona, en primer lugar, es una persona que padece de anemia crónica. Es alguien que yo estoy recordando que es una persona que yo atiendo regularmente. Pero padece de anemia crónica, por lo tanto sus valores son limítrofes. Y es una persona que precisamente, por lo que les acabo de decir, tiene valores limítrofes. Por lo tanto es una persona que no puede negociar mucho con sus valores. Si yo habitualmente manejo una presión óptima de 120-80 y un día hace mucho calor, hace 40 de sensación térmica, y ese día tengo 160, no pasa nada. Me como unas papas fritas y se terminó la historia y me siento bien. Pero una persona que maneja ya valores de por sí muy limítrofes, un día se despierta a la mañana y tiene que padecer 40 de sensación térmica y directamente termina internada, porque no tiene margen, no tiene lo que nosotros en la jerga le decimos tela para cortar, no tiene demasiadas posibilidades de
sostener su cuerpo con valores que empiecen a descender. Es como que si se mantiene habitualmente con valores de 80-60 y pasa de 90-60 y pasa a tener 80-50, ya con ese pequeño cambio ya va a necesitar algún tipo de intervención, se va a sentir mal. Entonces, ya nos quedó claro el tema del rango de valores, hablamos de la óptima y de los valores inferiores. El rango de valores inferiores, que recuerden, es el de 100 a 120 de sistólica y de 60-80 de diastólica. Y luego existen los valores, los rangos para los valores de hipertensión. Para ello existen dos clasificaciones. La clasificación para lo que es normal y normal elevada, y los que son la clasificación por grados y la clasificación por estadios, ¿sí? Ambos van a identificar lo mismo, pero son diferentes formas de expresar la hipertensión en las personas que padecen valores por encima de lo normal. Para el caso de los estadios tenemos el valor de prehipertensión, que va desde el valor óptimo hasta 139 de sistólica, es decir, una persona que tiene 130 de sistólica va a estar prehipertensa. Por lo tanto, ya se está alejando del valor normal y tenemos que estar alertas. Para los valores de diastólica, 80-89, vamos a suponer que tiene 87 de diastólica, es un valor como para estar alerta. Se habla de prehipertensión porque es lo mismo que lo que ustedes después van a ver con temperatura con respecto a los valores subfebriles o febrículas, es decir, es la previa, ¿sí? Es algo que a nosotros nos indica que tenemos que estar atentos, alertas. No es definitoriamente un valor de hipertensión, pero es un valor como para decir, vamos a controlarlo, vamos a vigilarlo. Y si se habla de hipertensión, estadio 1 y estadio 2, a partir de 140 a 159 y por encima de 160 de sistólica, ya hablamos de hipertensión estadio 2 o hipertensión grave. Lo mismo para los valores de diastólica, de 90 a 99 y por encima de 100 de diastólica, es decir, una persona que tiene 180 de sistólica y 110 de diastólica, 160 de sistólica y 110 de diastólica, es una persona con hipertensión grave. Mientras que en la clasificación por grados, nosotros tenemos algo bastante parecido, solo que tenemos rangos un poquitito más grandes. Por ejemplo, cuando hablamos de, comparando esto, ¿no?, de 130 a 139 se considera normal elevada, que vendría a equivaler a lo que es una prehipertensión, ¿sí? El normal elevado básicamente podría equipararse a la prehipertensión de la clasificación en estadios. Y el grado 1, 2 y 3 lo que permite es identificar un tercer grado o un grado todavía más elevado de hipertensión o hipertensión grave. Fíjense que el grado 2, el de 60 a 179 y de 100 a 109 equivale al estadio 2 de hipertensión. Estas son dos clasificaciones que se manejan habitualmente en cardiología para poder agrupar y definir a los pacientes en relación a los valores de hipertensión que se tengan. Hay subclasificaciones que según la clasificación es lo que permite determinar medidas clínicas, medicamentos y criterios diagnósticos. Bien, con respecto a los factores que afectan la presión, que no es lo mismo que los determinantes, recuerden, los determinantes hablan de cuestiones fisiológicas que hacen a los cambios en el valor de la tensión o presión arterial. Mientras que vamos a factores que afectan la tensión arterial tiene que ver con cuestiones que no son determinantes para todo el mundo, como es lo anterior, que es estrictamente biológico, sino lo que tiene que ver con un montón de otras variables que pueden dar pequeños cambios o que pueden significar una pequeña diferencia que tiene que considerarse como esperable o normal. Por ejemplo, la edad. No es lo mismo la presión que tiene un recién nacido que la presión que tiene un adulto o la que tiene un anciano.
porque hay una cuestión de tamaño y de cuestiones hemodinámicas que hacen a cambios en los valores. Un recién nacido, fíjense lo que es este bracito, fíjense lo que es esta piernita, ¿sí? Esta es la de un prematuro, esta es la de un recién nacido de término. Piensen que los valores de presión van a ser diferentes porque los vasos sanguíneos, la elasticidad de los vasos sanguíneos y la hemodinamia de ese corazón es diferente, está en pleno desarrollo y va a producir cambios. Por ejemplo, los adultos mayores muchas veces se registran valores más elevados de presión, tensión arterial que los que tenían cuando jóvenes, porque en los adultos mayores, conforme avanzan en edad, aún teniendo hábitos saludables, las arterias tienden a rigidizarse y al hacerse más rígidas, como habíamos hablado al principio, hay mayor resistencia de las paredes arteriales y la sangre va a fluir con una mayor fuerza o presión porque pasa a través de vasos sanguíneos que no son tan elásticos y tan complacientes. El ejercicio modifica la presión y por supuesto, porque de acuerdo al esfuerzo físico vamos a necesitar un riego sanguíneo a los músculos mayor. Por lo tanto, los vasos sanguíneos van a tener que vasocontraerse y a su vez el corazón como bomba que eyecta sangre va a tener que exigir su función para suplir la demanda, porque los músculos van a necesitar más sangre. Cuando ustedes salen a correr, van a notar que el pulso se eleva y si se tomaran la presión también se va a elevar, no a valores peligrosos, pero se va a elevar lo suficiente para que la sangre, conjuntamente con el aumento de la frecuencia, también esa sangre pueda eyectarse a mayor distancia y pueda ir y volver a los músculos con más velocidad para que pueda oxigenarse. El estrés, las situaciones de intenso nerviosismo. Cuando hablamos de estrés en general uno no se detiene a distinguir lo que es el estrés fisiológico del estrés patológico, pero podemos decir que las situaciones que llevan a una gran presión psíquica, porque el estrés siempre se traduce como el comportamiento resultante de una situación que lleva al cuerpo a la necesidad de luchar y de huir, esas situaciones de tensión, las tensiones emocionales que pueden llevar a padecer esa percepción, la percepción de la reacción de lucha y huida, generan también cambios en la presión. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado que una persona dice, tuve un disgusto y estoy hipertenso? Y porque conjuntamente con ciertas situaciones de mucha presión psíquica y o física se genera una respuesta endocrina, es decir, una respuesta de hormonas en la sangre que lo que hacen es contraer los vasos sanguíneos y concomitantemente aumentar la presión. Habrán escuchado hablar de una hormona. Las hormonas son sustancias que tienen creadas por el cuerpo que tienen la capacidad de modificar el comportamiento de determinadas células. Ustedes habrán escuchado hablar de la adrenalina. Bueno, la adrenalina es una hormona y como tal, entre otras propiedades, es una hormona neurotransmisora. Una de las propiedades que tiene es la vasoconstricción. Está presente en aquellas situaciones en las que el cuerpo tiene que prepararse para lo que es la reacción, ya sea la lucha, la huida o simplemente, por ejemplo, el esfuerzo físico. Con el esfuerzo físico hay secreción de adrenalina para vasocontraer los vasos sanguíneos y permitir que la sangre llegue y riegue los músculos con mayor eficiencia. Entonces, en otras situaciones en las que quizás no existe ese estímulo, pero existen otros estímulos en donde el cuerpo se encuentre preparado para una determinada reacción, los vasos sanguíneos se contraen por acción, en este caso, de una hormona como es la adrenalina y por lo tanto la presión va a subir. La raza. Los afroamericanos suelen registrar valores de presión o tensión arterial discretamente más elevados que los de raza caucásica. El sexo, en general, los varones pueden registrar valores
de tensión, presión arterial discretamente mayores que las mujeres. Y eso se debe a cuestiones diferenciales que son anatómicas y fisiológicas. Anatómicas en cuanto al tamaño del corazón, a la elasticidad de los vasos sanguíneos, y cuestiones fisiológicas que hacen a la cascada endocrina, es decir, a las hormonas y a lo que se llama la distribución de los vasos sanguíneos, la funcionalidad del cuerpo, la proporción de masa muscular. Hay diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino en cuanto a cuestiones biológicas, de la misma manera que, por ejemplo, la proporción de músculos entre los varones y las mujeres varía. También los valores de presión son levemente distintos. Las mujeres registran valores discretamente menores a los hombres. Los medicamentos. Hay medicamentos que pueden elevar la presión o medicamentos que pueden disminuir la presión. Y sobre eso les voy a proponer después un ejercicio, casualmente, eso para el día jueves, en el que ustedes puedan buscar medicamentos que eleven o que disminuyan la presión. Muchos de ustedes quizás tengan algún familiar que esté tomando algún medicamento para controlar su presión, probablemente. Habrán escuchado hablar de los antihipertensivos. Bueno, hay medicamentos que tienen la propiedad, por diferentes mecanismos, de disminuir los valores y otros de aumentarlos. La obesidad, en general la obesidad y particularmente la obesidad mórbida, puede aumentar los valores de presión, especialmente la obesidad de tipo abdominal, ¿sí? ¿Vieron? No la obesidad de tipo ginecoide, ¿sí? Es decir, la obesidad de tipo abdominal, aquellas personas que tienen mucho abdomen, mucha panza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la grasa acumulada en el abdomen se distribuye entre los órganos. Esa obesidad es una obesidad bastante peligrosa. Es más peligrosa que la obesidad generalizada, lo que se llama la obesidad ginecoide. La obesidad ginecoide es la que se distribuye más en los muslos, en las nalgas, mientras que la obesidad androide es la que se distribuye más en el abdomen, que se ve más frecuentemente en los varones, mientras que en las mujeres se ve más frecuentemente la obesidad de tipo ginecoide, la que se localiza más en las nalgas y en los muslos. La obesidad de tipo androide, es decir, la abdominal, tiene la particularidad de que la grasa se acumula entre los órganos abdominales, comprimiendo la arteria aorta, que pasa por el abdomen. Entonces, al comprimirla, va a aumentar los valores sistémicos de presión porque la sangre va a estar comprimida entre las paredes de una arteria que a su vez está rodeada de grasa. Las variaciones diurnas, no es lo mismo los valores que yo puedo obtener a la mañana que a la tarde que a la noche. ¿Por qué? Porque el cuerpo a lo largo del día va recorriendo diferentes estadios que se llaman ritmos circadianos. Nuestro cuerpo fisiológicamente responde a la luz diurna y a la luz nocturna y a los cambios ambientales que hacen que el cuerpo esté preparado para la actividad o esté preparado para el sueño. Por eso los valores de presión a la mañana, a la tarde y a la noche pueden variar discretamente. Por eso es muy importante que una persona que se realiza controles de tensión arterial o de presión a lo largo de un tiempo para evaluar sus variaciones siempre lo haga en un mismo momento del día. Y por último, enfermedades. Existen enfermedades que pueden modificar sustancialmente la presión, como puede ser, por ejemplo, algunas enfermedades cardiovasculares que alteran la función contráctil del corazón o la funcionalidad de los vasos sanguíneos, o enfermedades renales que retienen agua o que retienen sodio, entonces modifica el volumen intravascular, es decir, enfermedades que afecten las determinantes. Fíjense en la diapositiva más atrás, perdón, me fui muy atrás, me fui muy adelante, perdón, esto, enfermedades que afecten, no, esta no es, esta, enfermedades que afecten las determinantes, las 4 determinantes de la presión arterial, que afecten la acción de bomba, que afecten la resistencia vascular, el volumen de la sangre o la viscosidad de la sangre. Cualquier enfermedad que afecte estos 4 determinantes va a modificar, obviamente, la tensión o presión arterial.
No vamos a dar ejemplos de enfermedad porque eso lo van a ver mucho y abundantemente en segundo año, pero ya tienen una idea. Bien, estábamos hasta aquí y cortamos para que se tomen un cafecito y terminamos con la última diapositiva en la que vamos a abordar la técnica.